Un saludo cordial para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí en aldeasur.com, Comunidad y Noticias. Hoy nos vinimos a la personería del municipio de Pitalito para hablar con el doctor Hernando Reyes Liscano. Él es el personero de esta ciudad y hay una gran inquietud de la comunidad sobre el tema de víctimas. ¿Cómo se atiende este sector en Pitalito? ¿Cómo funciona? ¿Cómo actúa el tema de víctimas? Porque este es uno de los municipios que ha tenido mayor presencia de víctimas. El crecimiento sigue constante por ser un puerto de importancia en la zona sur del departamento de Huila y por eso quisimos dialogar con él sobre este tema de importancia, sobre el tema de las víctimas, pero además sobre el tema de la seguridad también en Pitalito, que es una preocupación desde la personería en la condición del tema de derechos humanos, que es fundamental. Doctor Reyes, un saludo cordial. Igualmente, Álvaro, un respetuoso saludo a usted, a todos los internautas que a esta hora del día nos acompañan. Muy amable. ¿Cómo funciona el tema de las acciones para la defensa de esas víctimas que están llegando a Pitalito? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo llegan esos ciudadanos, víctimas de diferentes circunstancias que viven situaciones en el país o que llegan a Pitalito? ¿Cómo funciona eso? Ese tema de atención. Bueno, muy bien, Álvaro. Usted ha sido bastante pedagógico al señalar que efectivamente Pitalito es un centro de recepción de víctimas de toda la región sur colombiana. Aquí en el municipio se encuentran víctimas de todos los sectores del país, pero particularmente de la zona sur. Me refiero a los departamentos que tienen conflictos graves en este momento, como lo son Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, sin desconocer que desde luego de todo el país existen víctimas del conflicto armado en el municipio de Pitalito. Hemos manifestado en diferentes escenarios. Más de 30.000, ¿no? El número de víctimas supera los 30.000 habitantes, supera los 30.000 habitantes en un promedio de 32.000 aproximadamente. Eso es dentro del contexto de la generalidad poblacional de Pitalito, estamos hablando de aproximadamente el 20%. O sea, hay 32.000 personas que se consideran víctimas en Pitalito. Que están reconocidas como víctimas del conflicto armado por diferentes hechos victimizantes. ¿Y cómo están reconocidas? Porque ese es uno de los temas que dicen, no, pero es que yo soy víctima, pero yo nunca me ha atendido nadie, yo no sé qué ha pasado. ¿Cómo se logra reconocer a una persona como víctima? Bien, la política de víctimas en el país está regulada por la Ley 1448 del año 2011 y toda su régimen legal a partir de ese año que se ha venido dando hasta la actualidad. Desde ese punto de vista existen unos protocolos y dentro de los protocolos, dentro de esa cadena de atención, el eslabón por donde se inicia el reconocimiento es precisamente las personerías municipales. Bien, una persona que se considere víctima, que tenga una situación compleja, lo que primero tiene que hacer es venir a una persona y decir, mire, yo estoy desplazado por violencia, yo estoy acosado por cierta circunstancia de violencia, y no solamente de violencia del conflicto armado, sino violencia intrafamiliar, todo ese tipo de cosas también se atienden, ¿o cómo funciona eso? La ley señala que definitivamente las personas tienen que, sus hechos victimizantes tienen que tener relación o deben referirse al conflicto armado, es decir, existan grupos insurgentes que hayan generado el desplazamiento o el hecho victimizante. Desde ese punto de vista, nosotros recepcionamos la declaración y hay que decir claramente que nosotros no hacemos la evaluación y el reconocimiento como víctima, porque tomamos nosotros la declaración y en línea de manera automática, de forma inmediata, en tiempo real, llega hasta la ciudad de Bogotá, donde existen unas oficinas especializadas en este orden para determinar si efectivamente el relato, la declaración que ha sido recepcionada, su historia, cumple sí, con las condiciones establecidas por la ley 1448 para que se le considere como persona víctima del conflicto, y si es así, al cabo de unos días que pueden representar de 15 días a 35 días en promedio. Hay una respuesta. Hay una respuesta a través de un acto administrativo que la Unidad Nacional de Víctimas expone
Entrega a la personería y la personería notifica a la persona. A la persona de acuerdo a la dirección, de acuerdo al número de contacto, de acuerdo a los datos que haya entregado. Previamente. Bien, de una manera muy pedagógica queremos dar a conocer estos procesos porque a veces la gente no conoce cómo funciona ese tema. Entonces una persona, para que sea víctima, tiene que venir a las personerías, exponer su caso, dar su declaración. Aquí un profesional recibe la declaración, le envía a la entidad que atiende en víctima a nivel Bogotá. Bogotá la analiza, configura, seguramente la llamará, le indagará, le preguntará cuáles son sus circunstancias también, vía telefónica según los datos que haya entregado, notifica nuevamente a la personería y dice sí, al parecer esa persona es víctima, por favor sigamos el procedimiento de atención desde la personería. Así funciona. Álvaro, es importante resaltar, informar a la comunidad que el acto administrativo se le notifica de forma personal a quien ha entregado la declaración. Y ese acto administrativo tiene un tiempo para presentar los recursos que no son otra cosa, sino es la manifestación respecto a los mismos testimonios. Los reconocimientos que se han dado. En algunas ocasiones, esa declaración, esa información entregada, no tiene el nivel para el reconocimiento de víctimas del conflicto. Claro. Entonces hay que presentar un recurso y seguramente no se dieron, digamos, las pruebas necesarias, las pruebas no fueron contundentes, la información suministrada no fue completa, porque la investigación se realiza, la Unidad Nacional de Víctimas hace la investigación y con ocasión a eso es que se señala que efectivamente la persona tiene ese derecho. Se verifica esa información y en algún momento dado la Unidad de Víctimas puede pedirle otros datos a esa persona para reconfirmar. ¿Se pueden dar esos casos? Dependiendo de las circunstancias, pero generalmente con la información que ya entrega, una técnica particular y que se elabora bajo unas formalidades especiales, esa información es suficiente para el reconocimiento o la negación como víctima del conflicto. La unidad de víctimas tiene que estar ligadas al tema del conflicto armado en Colombia, es lo que dice la norma, es lo que dice la ley, para claridad. Frente a otras situaciones que se dan en el país, frente a las violencias intrafamiliares, también la personería puede escuchar esos escenarios, es la obligación, es la responsabilidad, y es como el punto, las personerías asumen como toda la responsabilidad de las situaciones que viven los pueblos, de alguna manera, ¿no? Ese es otro tema, digamos, ajeno al tema de víctimas del conflicto armado, porque claro, son diferentes situaciones que se presentan en la relación de la comunidad y particularmente la personería dentro de esa función institucional del cumplimiento de la ley, lo que tiene que ver con la asistencia en la defensa de los derechos fundamentales. Entonces es posible que se le niegue la atención a cualquier ciudadano o ciudadana en relación a una intención de reclamación de un derecho. Si la institución a quien reclama el derecho no le atiende, no le escucha, no le da respuesta oportuna, eficaz, entonces la persona puede llegar a la personería municipal, pero el canal es diferente al canal de víctimas como inicialmente lo señalamos. Una cosa es la ley 1448, que es la ley de víctimas, y específicamente se refiere a todo lo relacionado con las víctimas del conflicto armado en Colombia, y otra cosa son la vulneración de derechos que se genera como consecuencia de las relaciones interpersonales. Me nace una pregunta aquí, una inquietud. Una persona que está ligada a este conflicto, a los conflictos armados, al tema de la drogadicción, al tema de la droga, del tráfico de drogas, y que incluye también ese tema, ¿hace parte también de ese proceso? Claro que sí, es decir, es posible que una víctima del conflicto armado esté viviendo situaciones de violencia intrafamiliar, de violencia psicológica con su pareja, que esté viviendo situaciones derivadas del narcotráfico. Es decir, todo esto puede ser concomitante, puede relacionarse, puede generarse a la misma familia. Genera una unión, una situación que va ligada también a ese tema de víctima. Bien, ¿cómo funciona la mesa de víctimas? Entonces ya tenemos las víctimas en Pitalito. ¿Quién atiende las víctimas adicionalmente a la personería? Bueno, muy bien. Entonces, digamos, la primera
instancia es la personería. Instancia es la personería a nivel particular con las diferentes personas que acuden a la personería. Sí. Pero ahora, ya cuando se identifican, estructuralmente se recomienda que para una mejor atención, entonces las víctimas tengan modelos organizacionales, tengan una estructura organizativa. Entonces se les dice, confórmense como organizaciones de víctimas de acuerdo al hecho victimizante, y desde ese punto de vista, teniendo su estructura organizacional, estas organizaciones que son organizaciones de carácter civil, que tienen unos estatutos, que tienen una estructura, que se inscriben en la Cámara de Comercio o se inscriben acá directamente, entonces ya pueden, con esas personas que los representan, tener unos voceros adicionales. Sí, y hacer presencia en la mesa municipal de víctimas. Respecto a ese particular, que es de norma, que es de ley, ¿no? Claro que sí. Es preciso recordar que durante los primeros 3 meses del año 2021 se dio una gran convocatoria para que todas las organizaciones de víctimas del país se presentaran como aspirantes a participar de la mesa municipal de víctimas, de la cual se hacen parte de ella 26 personas representantes de organizaciones víctimas. Actualmente en Pitalito, nuestra mesa municipal de víctimas la integran 14 organizaciones de víctimas, de las cuales solamente operan en este momento 13, porque una persona está en una condición particular, que es una licencia, y entonces bajo esa condición tenemos 13 representantes de la mesa municipal de víctimas. Ahora, estructuralmente ellos se organizan en el plenario, que es la reunión de todos, en el comité ejecutivo, que es la reunión del grupo, digamos, representativo de esos gremios. Sí. De esos 26, para el caso Pitalito 13, hay un grupo más pequeño, ese es el comité ejecutivo. Ese comité ejecutivo, entonces, establece la propuesta de las políticas para las víctimas en el municipio de Pitalito, pero las aprueba el plenario que representa a todas las víctimas del conflicto. ¿El municipio de Pitalito está atendiendo la obligación con las víctimas? O sea, la administración municipal tiene una responsabilidad de atender esos plenarios, de atender la organización, de atender una agenda con la administración. ¿La está atendiendo o hay algún retraso, alguna circunstancia compleja que no permita avanzar en ese tema? Sí las está atendiendo, sí. Hay que ser radical en eso, pero puede mejorarse la atención sobre la base de una mejor organización de las diferentes organizaciones de víctimas, para que efectivamente participen los aproximadamente 32.000 víctimas del conflicto armado. Precisamente el día de hoy se está entregando las cartas cheques a las víctimas del conflicto, que es una indemnización que el Estado otorga a las personas con ocasión a las circunstancias victimizantes. Y en esa presentación, en esa entrega formal de las cartas cheques, manifestaba la personería municipal que era absolutamente necesario fortalecer las organizaciones de víctimas y fortalecerse como víctimas del conflicto armado, porque infortunadamente se están perdiendo oportunidades. Pero en este momento la administración ofrece condiciones, pero puede mejorarse progresivamente en la medida de la organización que existe. Era una gran preocupación frente al tema de las víctimas, y que la administración, pues lógicamente, debe tomar una responsabilidad también en ese tema de poder buscar recursos, buscar acciones, buscar mecanismos para atender esta comunidad que tanto lo requiere. Ojalá se avance en esa mejora que es tan importante. Hay un sitio aquí en donde se atiende a las víctimas. ¿Cómo funciona eso? Claro que sí. El Estado a nivel nacional ha reconocido en Pitalito un centro importante de congregación de las víctimas, y ha dado la posibilidad para el desarrollo del Centro Regional de Atención a Víctimas, que es un espacio físico adecuado técnicamente, administrativamente, con el propósito de atender las víctimas
de la región sur del departamento. Entonces allí pueden llegar las víctimas de los diferentes municipios que tienen incidencia en la zona sur del departamento. Allí hay un grupo de profesionales que constantemente está atendiendo a la comunidad víctima y que tiene relación directa con la Unidad Nacional de Víctimas y con instituciones del orden nacional para ofrecer servicios e información a las personas víctimas que así lo soliciten. ¿Aquí queda en qué sector la unidad? En el sector de Solarte, donde antiguamente se encontraban el campamento del IMOC, ¿no? Del IMOC, del municipio de Pitalito. Allá la gente no puede ir a entregar esas declaraciones, allá la gente no puede ir a decir, mire, yo soy víctima, a donde tiene que venir primero es a la personería. Precisamente, tiene que llegar a la personería, inicia, digamos, su proceso, el protocolo se inicia a través de la personería, pero una vez reconocido como víctima del conflicto, entonces cualquier solicitud, cualquier información, cualquier necesidad que se tenga para cualquiera de las instancias institucionales en lo local o en lo regional o en lo nacional, a través del Centro Regional de Atención. Para terminar, ¿está creciendo la presencia de las víctimas del conflicto en Pitalito? Claro que sí, pero de todas maneras es importante señalar que Pitalito no genera víctimas, es receptora de víctimas. Y desde ese punto de vista, muchas personas que llegan acá de manera transitoria se quedan y pasan a otros sectores de la jurisdicción colombiana. Pero así como se van, llegan otras personas. Hay un ciclo. Entonces se viene generando esa digamos, circunstancia particular que hay que tener. ¿Qué mensaje podemos decirle a la ciudadanía frente a ese tema y frente a los otros de la atención desde la personería, doctor Reyes? Bueno, es importante señalar que nuestra tarea es el fortalecimiento de las organizaciones como elemento fundamental para el mejoramiento de las posibilidades de las víctimas del conflicto armado. Esa es nuestra tarea, pero adicionalmente para las víctimas es importante también que ellos sepan que la política nacional da una serie de oportunidades y en la medida de que ellos se encarguen de reclamar esas oportunidades, efectivamente tienen los beneficios. De lo contrario, los presupuestos que son anuales, si no se aprovechan, necesariamente esos se van para otro lado. Para otras obligaciones, son muy múltiples las obligaciones que existen. Doctor Reyes, muchas gracias. Es el personero de Pitalito, hablando de víctimas en el municipio de Pitalito. Muchas gracias por estar con nosotros. Usted, Álvaro, muy amable y con mucho gusto estaremos atentos frente a cualquier necesidad que Aldea Sur o cualquier institución de medios así lo solicite. Muy amables, muchas gracias. Volveremos a tomarnos un café aquí en la personería. Somos Aldea Sur, Comunidad y Noticias.